Hola, hola nuevamente a todos. Estamos hoy aquí para la transmisión de esta semana en la que estaremos hablando acerca del fraseo y el legato. Estaré dando unos minutos para que se vayan conectando aquellos que siempre me acompañan cada semana aquí en la página de Canto con Elizabeth. Y bueno, para todos aquellos que no me conozcan o apenas estén comenzando a conocerme, hacemos transmisiones cada semana en las que compartimos pequeñas ponencias acerca de diferentes temas en donde les pido participen ustedes aquí conmigo, lo cual me da mucho gusto. Y se resuelven también dudas durante la transmisión, ya sean de la temática que estamos trabajando o no. Entonces, para todos aquellos que vean esta transmisión después de haber sido lanzada, siéntanse libres de si tienen alguna duda comentar y yo en los comentarios me daré la tarea de responder las dudas que vayan surgiéndoles. Siempre lo hago, ya sea a través de videos, material para la página, en otras transmisiones o ahí mismo en los comentarios. También para aquellos que no saben, les invito a ver mis otras redes sociales en las que también me pueden encontrar, como Instagram, donde estoy como Viaira Elizabeth, o estoy también en Facebook, donde tengo, en YouTube, donde tengo una playlist donde voy subiendo videos que les pueden ayudar a ustedes como herramientas auxiliares para su estudio y desarrollo con diferentes temáticas, ejercicios de respiración, hablamos sobre anatomía, diferentes cosas que también pueden encontrar. Y aquí en la página también pueden encontrar muchísimo material para ayudarlos, ya sea en imágenes o ya sea a través de otras transmisiones. Yo no suelo borrar las transmisiones, ahí mismo las pueden encontrar, dependiendo la temática que quieran. Algunos tienen título, otros no. Y bueno, veo que mucha gente se conectó rápido, que bueno, ahora comencé a las 8 en punto, a diferencia de las otras veces que he procurado conectarme unos 2 minutos antes para que les mande aviso de que ya estoy aquí. Pero bueno, estaremos comenzando en un minutito más, esperaré a que se conecten un poquito más de personas y estaremos hablando acerca de fraseo y legato. ¿Qué son esto? ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cuál es su importancia en el canto? A todos aquellos que voy viendo que ya se van conectando, por favor envíenme un saludito para poder saludarlos de vuelta y saber quiénes están aquí conmigo en la página, ya que no puedo ver a todos los que están conectados. Entonces, a las 8:03 comenzaremos con la temática. Fernanda, hola. No me acuerdo si te vi en otras transmisiones, pero un gusto en tenerte nuevamente aquí conmigo. Sí, veo que ya te animas más con tus videos, a subirte cantando, eso es excelente. Espero sigas mejorando, has mejorado bastante a lo que he estado viendo en tus videos, así que sigue así. Fernando, también muchas gracias por estar aquí conectado, por estar muy puntual todas las transmisiones. Y Ángel López Olvera, muchas gracias por conectarte a la transmisión del día de hoy. Chicos, para todos los que se van conectando, incluso si ya saben acerca de lo que estoy hablando en la transmisión del día de hoy y tienen alguna duda que se pueda abordar referente a esto o no, por favor escríbanla en los comentarios. A mí me gusta que participen mucho durante las transmisiones porque se hace más dinámico que estar yo solo hablando aquí como loca durante un buen rato. Entonces, Donovan, hola, qué bueno que te conectaste. Hoy tu chica estuvo genial en clase. Una hermosa voz de cantante rockera, muy muy buena voz. Y bueno, ya incluso me pasé del tiempo que dije que iba a dar para que se conectaran, así que quien se va conectando puede enviar saluditos. Entonces, comencemos con la temática de hoy. No pienso tardar mucho, es una temática breve. Estaremos hablando acerca de fraseo y legato. ¿Qué son? ¿Y cómo los podemos aplicar o por qué se tienen que tomar en cuenta? Muchas gracias. Qué bueno que te das el tiempo a seguir las transmisiones. Bien, el fraseo se titula así a una estructura que se compone de varias sílabas y que encierran una idea musical y una idea escrita. Una pieza musical, o en este caso una canción o un aria, puede estar compuesta de varias frases. Y estas frases encierran ideas globales a través de las palabras. Entonces, cuando cantamos, una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta de una canción es el fraseo. Que las ideas que estoy diciendo vayan unidas de manera que tengan coherencia lo que digo. Por dar un ejemplo burdo,
Una frase completa sería: el día de hoy me levanté contenta. Esa es una frase, no le falta información, es clara y tiene un ritmo y un desarrollo completo, haciendo que sea muchísimo más englobado el concepto. Y si a esto le pusiéramos música, obviamente, normalmente el fraseo acabaría musicalmente también donde acaba la frase. Entonces, muchas veces en las canciones pueden ver compaginado tanto la idea musical como la idea escrita. Normalmente un buen compositor suele compaginar perfectamente una idea musical con la idea escrita para que tenga sentido, para que tenga rima, para que tenga una acentuación natural y al cantante no le cueste trabajo cantar de manera que sea coherente y lógico la manera de trabajarlo. Carlos Carvajal, muchas gracias por los saluditos. Qué bueno que estás aquí en la transmisión. Entonces, muchas veces, cuando nada más estamos pensando en cantar la canción, no nos damos cuenta de la importancia del fraseo, ya que el fraseo va a decir bastante de la calidad interpretativa de la pieza. Un fraseo mal hecho por deficiencias respiratorias, porque no sé dónde debo de cortar o porque ni siquiera me he dado el tiempo de checar qué va con qué, puede afectar en gran medida el cómo se escucha la pieza, cómo la voy a desarrollar e incluso técnicamente cómo la voy a aplicar. Entonces, permítanme porque ese claxon me saca de quicio. Pero bueno, me saca de concentración. Entonces, cuando estamos en una canción es sumamente importante y habrá partes donde se va a necesitar mucho criterio para saber si esa frase va como la creo o musicalmente puede haber una interrupción durante la frase, pero sin embargo esto no va a limitar la frase. Si se acuerdan del tip que compartí, me parece que esta semana decía acerca de cuidado con los silencios y las pausas, porque no todas son respiraciones. Y hacer pausas para respirar, donde nada más es una cuestión interpretativa, puede afectar en gran manera la manera en que se expresa. Me dice el Lira de Plata que se congela, pero yo sí estoy viendo las reacciones y todo. No sé si sea su internet o sea el mío. Espero que se mejore la transmisión. ¿Los demás sí me están escuchando de manera fluida o también consideran que me trabo? Si no, para interrumpir la transmisión y volver a comenzar el video. Por favor, ahí a los demás que están viendo la transmisión, escriban si lo están viendo bien. Entonces, es importante también entender que habrá silencios. Muchas gracias, Luis Salazar, qué bueno. Entonces es su internet Lirio de Plata, hay que buscar otra zona de la casa donde conectarse. Gaby, hola, no te había visto en mucho tiempo, qué bueno que estás aquí. Entonces, habrá silencios o pausas que incluso reforzarán la calidad interpretativa de la frase y sin embargo el hecho de que haya un silencio no quiere decir que por eso la frase ahí acaba, porque muchas veces uno de los trucos que se aprende como cantante es que normalmente donde hay una coma siempre hay una respiración o donde hay un silencio suele haber respiración y no precisamente es una ley. Entonces hay que tener mucho criterio para juzgar cuando el fraseo va a alargarse más de donde está ese silencio o ahí terminaría. Entonces, es importante tomar esto a consideración. Por ejemplo, hay canciones donde puede haber subfrases o minifrases y otras que sí serán frases incluso larguísimas. ¿No es como a leer? Sí, de hecho tiene mucho que ver. Por ejemplo, una persona que es lectora asidua lee con muchísimo mejor ritmo y más fluidez y mucho más interpretación que una persona que suele leer poco. Por ejemplo, esto lo vemos muy común en la secundaria o en la preparatoria, quiénes son los que acostumbran leer y quiénes son los que no. Porque se le nota hasta en la manera de leer. Por ejemplo, en poesía podría ser algo así.
Una persona que lee fluido, con ritmo, con fraseo, diría esto: yo solo quiero decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Entonces, una persona que no lee o no acostumbra a leer bastante en ese sentido de leer por gusto, donde lees hojas y hojas y hojas y uno mismo aquí en la cabeza hasta le lleva diferentes voces, diferentes intensidades, diferentes personajes, o incluso nos podemos oír a nosotros mismos leyendo lo que vamos leyendo. Entonces, sí, es muy común porque una persona que no lo hace de manera continua podría decir: yo solo quiero decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. O incluso más frío que eso, porque ahorita lo estoy pensando en una enunciación poética, pero ¿qué tal si fuera: yo solo quiero decirte que te quiero, quiero decirte que te adoro con todo el corazón? Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que tener mucho en consideración, porque incluso cuando lo hacemos cantando se nota bastante cuando nos preocupamos por el fraseo o no. Hola Lucy, muchas gracias por conectarte, qué bueno que estás aquí. Creo que ya tenía ratito sin verte en las transmisiones. Espero que estés muy bien. Entonces, es importante porque, por ejemplo, en una canción que tiene pausas como las que acabo de hablar, podría ser la de Put Your Head on My Shoulder, o algunos la conocen en español como Tu cabeza en mi hombro. Y esta canción tiene precisamente esa cuestión de fraseo, porque la canción dice: Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Pero si yo no considero que la frase en realidad está diciendo whisper in my ear, baby, no es whisper in my ear, baby, ¿sí? Porque entonces ese baby, ¿dónde queda? ¿Es una mini frase o es parte de una frase? Y en realidad yo, en mi criterio, por cuestión interpretativa y de calidad, yo diría es parte de esa frase, simplemente está pausada con un silencio para darle ese ritmo que necesita tal vez la estructura musical y no comprometer la estructura de la pieza. Dice Gaby: ya sé, Eli, había estado algo ocupada, pero me encantan tus transmisiones. Y a mí me encanta ver tus videos cantando. Es importante, chicos, esto es una manera también de atreverse a hacer más cosas con su voz, irse grabando y después incluso cuando pasan los recordatorios de Facebook, ver videos donde salgo cantando y poder cotejar cómo comencé y en dónde estoy ahora. Entonces, pues sí, también te veo a ti subir muchos videos, eso me da mucho gusto, y también colaboraciones con tu papi, que espero se encuentre muy bien. Entonces, en esta canción, por ejemplo, podemos tener ese claro ejemplo de cómo sonaría ahora si lo separo tajado e incluso respiro, para que podamos ver acerca de lo que apliqué en el tip de esta semana. Misma frase, pero mal hecha. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Y a veces puede que suene bien si el cantante tiene cierta agudeza para tener mucha melodía en cada sílaba que haga, mas sin embargo, uno podría decir: ¿y ese baby dónde va? ¿A qué pertenece? ¿Por qué dice baby solo? Entonces, por ejemplo, una buena pregunta, dice Donovan: ¿es lo mismo fraseo que la métrica? No, porque la métrica tiene que ver con el ritmo de la música o el ritmo de las frases musicales en este caso. Entonces, también dice Lirio de Plata: Miss es como hoy la frase con el corazón herido. Sí, puede ser aplicado de esa misma manera. Aplicado a lo que dice Donovan, vamos diciendo, qué bueno que lanzó esta duda. La métrica tiene que ver más con el ritmo o la estructura rítmica de la frase o de cada frase
que conforma esta canción. Entonces, si yo no tengo una buena métrica, yo no sé que el pulso de esta canción es... Bueno, lo voy a hacer con aplausos para no sacudir la cámara. Este sería el pulso natural de esa canción. Si yo no lo sé, para empezar, no puedo cuadrar la canción y por eso muchas veces nos pasa que sentimos como tropezones cuando cantamos porque no vamos al ritmo de la canción, porque nos aceleramos, porque nos atrasamos, porque nos descuadramos y ya no logramos encontrar cómo volver y se vuelve complicado. Entonces, tengo que aprender a desarrollar el pulso, entender cuál es el pulso básico de una canción o la canción que esté cantando y en base a eso, la métrica o la rítmica de la frase la debo de poder cuadrar. ¿Cómo es esto? Bien cuadrado es como lo acabo de hacer. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Ahora lo voy a hacer todo descuadrado para que noten lo que es no tener ese cuidado también con la métrica o la acentuación rítmica o la estructura rítmica de cada frase. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Words I want to hear, maybe. Entonces, esto es donde uno nota si el cantante se está preocupando porque todo le cuadre, porque todo encaje en su sitio o ni siquiera tiene idea del pulso de la canción que está haciendo y esto, claro que también va a afectar de manera importante al fraseo de una canción. Entonces, espero haya sido un poco claro esta cuestión de la métrica y un poco claro esta cuestión del fraseo. Ahora, ¿para qué nos sirve también cuidar el fraseo? Muchas veces preocuparse por el fraseo también te puede ayudar incluso a corregir problemas técnicos, ya que hay problemas técnicos que tienen que ver con la capacidad de desarrollar los sonidos con total intención de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo, ya sé que los voy a marear con esta frasecita, pero si yo no considero que yo empiezo en put y debo de llegar a shoulder, puedo yo incluso no tener la capacidad de dosificar el aire, de no considerar el movimiento sonoro de la frase, el no desarrollar apropiadamente la frase. Y en una persona que tiene bastante control de esto, hace que se vea fácil, pero habrá frases muchísimo más complicadas donde no se note. Por ejemplo, subí un video de mí practicando una canción que grabé ayer en la noche, que es de West Side Story, un musical, muy padres canciones que tiene ese musical. Y si yo no sé que debo de cuidar el fraseo, la métrica y el desarrollo de esa frase, voy a comprometer bastante incluso mi voz, porque no sé cuánto aire debo de tomar, porque no sé hasta dónde debo de dosificar el aire, si tiré mucho aire o me va a faltar aire, si no, perdón, es que me fui con una de las preguntas que acaban de hacer. Si no estoy dándole la cantidad de energía apropiada, ¿sí? Entonces es importante hasta en eso el fraseo. Pregunta Lucy, ¿es mejor cuidar la frase musical o el texto? Yo diría las dos, pero cada una tiene una importancia. Por ejemplo, de nada te sirve cantar bonito la melodía si carece de sentido. Entonces, por ejemplo, yo cantaba esta canción que me da mucha gracia porque es una oda a la vanidad femenina, donde ella dice, qué bonita cara, qué bonito vestido, qué bonita sonrisa, qué bonita yo. Entonces, si yo hago la frase musical bien hecha, pero no interpreto el texto como tal, me estoy perdiendo de bastante de la belleza que conforma la música. Entonces,
Perdonen por sus oídos si alguien está oyéndome con audífonos, pero hagamos ese ejemplo de esta frase que les acabo de traducir porque está en inglés. Cantado sin expresión sería algo así. Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Y otra vez, entonces desarrollando con acentuaciones, con fraseo y todo, cuidando la intención, el movimiento, sería such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Ahora, ¿y qué transmite eso? Nada. Entonces, cuando yo ya me pongo con cuestiones interpretativas, como en este caso que es un musical, que a fin de cuentas es teatro con música, tengo que poder ser capaz de expresar incluso esa vanidad, porque eso le va a dar muchísimo enriquecimiento a la música. Por ejemplo, such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. O esta parte que dice, me siento bonita, tan bonita que me da pena todas las chicas que no son yo esta noche. Entonces, por ejemplo, I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and bright and unpity any girl who is in me tonight. Pero si yo nada más me preocupo por la cuestión melódica, le pierdo bastante de la belleza. La música no vibra igual. Por ejemplo, vuelvo a hacer la misma frase, solamente cuidando las cuestiones técnicas. I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and bright and unpity any girl who is in me tonight. Y eso igual a una computadora da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuidar las frases puede llevarnos a una total interpretación, que esto incluso nos puede ayudar a relajarnos y hacer mejor el trabajo cuando cantamos, a mejorar incluso la técnica de forma natural, porque la voz va con el ritmo, la melodía, el movimiento, la altura, la velocidad, y no nada más cuádrate, afínate, abre la boca, imposta, coloca, etc. Sino que yo, por ejemplo, aquí debo de saber que el chisguete me debe de durar, por ejemplo, en una subfrase como I feel pretty, pero luego viene oh so pretty, I feel witty and bright. No, I feel pretty and witty and bright. Entonces, si yo no sé desarrollar esa frase de inicio a fin, puedo comprometer bastante. Hagámoslo mal, como si yo no supiera que debo de cuidar la respiración, como no sé que debo de cuidar la respiración, el ritmo, la acentuación, ¿va? Para que se den una idea de cuánto puede llegar a estorbarnos esto en cuanto a la calidad de cómo lo canto. I feel pretty and witty and bright and unpity any girl who is in me tonight. Cosas así. Lo estoy haciendo pésimo, ya sé, pero créanme que me cuesta hacerlo mal, aunque se oiga muy presuntuoso. ¿Por qué? Porque es algo que he trabajado mucho. Entonces, cuando una persona no tiene idea de lo que es fraseo, no tiene idea de la métrica o no tiene incluso control sobre su respiración, que hay personas que tienen que respirar cada 2 palabras porque tienen una pésima resistencia o pésimo acondicionamiento físico. Entonces, este tipo de cosas parecieran simples, pero definitivamente son cosas que le dan la diferencia entre un cantante profesional y un cantante amateur. Cuando uno ve que cosas tan mínimas como el fraseo, la coherencia de lo que digo, la coherencia del desarrollo de la frase, la estructura rítmica y demás,
Pues obviamente se nota entre la calidad de un cantante y otro. ¿Por qué? Porque habla bastante de mi técnica, habla bastante de mi desarrollo completo, ya que un cantante no nada más es cantar con una bella voz, es incluso la calidad interpretativa de lo que hago. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que me decía Lucy, ¿qué es más importante, la música o el texto? Yo les podría decir es igual, porque por ejemplo hay canciones donde la letra es fuertísima, puede hablar acerca de guerra, sobre el dolor de perder a alguien, sobre la depresión, sobre una adicción, sobre mi lucha por salir adelante, sobre la pérdida de un amor, o sobre la añoranza, o sobre la fe, o sobre cómo pasé por algo, o estoy a través de un proceso y no me rindo y lucho. Entonces, sí importa bastante la letra, e incluso una vez que nos preocupamos no solo por la musicalidad, sino por la letra, podemos hacer cosas maravillosas hasta desglosar la música a tal grado que yo pueda decir, tengo tal control sobre ella que yo puedo hacer, ahora sí que respetando todos los principios, perdón, me distraigo con los mensajes que llegan. Respetando todos los principios básicos de una canción, yo puedo hacer lo que quiera de ahí en más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la pieza dice de fuerte a suave, y yo siento que ahí hacer todo suave le va a dar mucho más sentido a mi interpretación, entonces sí puedo hacer variantes, pero en pro de la musicalidad o en pro de mi interpretación. Preguntan, ¿qué tan útil es usar vibratos cada vez que damos una frase larga de conclusión o de continuidad? ¿Es mejor darlo sin vibrato o con vibrato? Porque pues medio mundo ya le está metiendo vibrato a todo y cargándose de más de preocuparse por eso que por realmente apegarse a la intención de la pieza. Si me preguntas que sin vibrato o con vibrato, yo te diría con vibrato, porque el vibrato nos ayuda a mantener la voz elástica y relajada. Pero hay de vibratos a vibratos. Hay personas que este es su vibrato y esto más bien es tensión en vez de vibrato. Y hay personas como tu servidora que tiene la voz tan pesada que el vibrato parece burro en su vida. Y yo me tengo que preocupar mucho por el vibrato, hacerlo con cierta velocidad. Entonces, el vibrato puede ayudar a relajar frases, pero hay que tener el criterio de decir en qué parte de la frase le meto el vibrato. Si no es necesario durante toda la frase o lo vuelve demasiado, quítale el vibrato y dale el vibrato solamente a la última parte. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, déjenme acuerdo de alguna frase final de algo. Va a depender también qué tan larga es la frase, pero por ejemplo, este final de frase. If you just smile. Meterle el vibrato solamente ya para rematar el final de la frase le puede dar una belleza muy diferente. Pero también puedo hacer un vibrato dulce que no le estorbe. If you just smile. O incluso si yo digo, no, pues no soy muy buena controlando el vibrato, pues lo intento hacer lo más discreto que pueda. Porque una voz sana vibra porque vibra. Y esto se lo digo a todos. El quitar el vibrato de la voz es igual a ponerle grilletes. ¿Ok? Entonces, se puede controlar el vibrato hasta hacerlo muy, muy natural, muy discreto, pero siempre hay que vibrar la voz. Entonces, por ejemplo, quitarle el vibrato lo más posible sería If you just smile, donde es apenas visible el vibrato, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué estés cantando y si el vibrato te ayuda incluso a mantener más la pieza o en realidad le estás dando tanto vibrato que te estorba.
O si no es necesario incluso meterle tanto vibrato, o si es necesario, va a depender si estás cantando ópera o no, qué estilo musical estás haciendo y cuál crees tú que es la mejor opción. Un poco de vibrato al final, vibrato durante toda la parte o sin vibrato. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Fer. Entonces, bien, ahora vámonos rápido con la cuestión del legato, porque ya se me pasó la media hora. Bien, ¿siguen aquí conmigo? Porque creo que se me fue un poquito el internet. Entonces, vamos a hablar sobre el legato. El legato, que es, a fin de cuentas, es una palabra en italiano que se refiere a ligar. Ligar la música mientras estoy cantando, o sea, que no se oiga interrumpido las sílabas o las notas musicales que componen una frase. No, espero no haberlo dicho muy complejo. Si les queda duda, pónganme ahí what y lo vuelvo a definir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ligar o no ligar? Por ejemplo, un ejemplo burdo sería como cuando les hago hacer a mis alumnos la trompetilla y son muy primerizos y no tienen idea ni siquiera de qué es el legato. Y les pongo, por ejemplo, esto. O más bien esto es lo que ellos harían. Y yo haría más bien. Entonces, el legato lo que nos permite es ligar todos los sonidos para que no haya silencios entre los espacios. Y entonces la música parezca más cohesiva, más unida, como cosida. Entonces, por ejemplo, yo meto el legato en la frase que les hice aquí, por ejemplo. If you just smile. Pero si yo no tuviera idea de lo que es ligar los sonidos, yo podría hacer cosas como If you just smile. O a ver, menos equivocado. If you just smile. Donde puede haber más interrupciones de las necesarias. O por ejemplo, como en la frase que canté hace rato. I feel pretty and witty and bright. En vez de I feel pretty and witty and bright. Y ahí ya se le oye una cohesión muy diferente a la frase musical. ¿Por qué? Porque parece un todo y no parecen partes, partes, partes. Y esto pasa mucho más común de lo que ustedes pueden creer. Entonces, esto incluso también es parte de las cosas que diferencian a un cantante profesional de un cantante amateur. Su criterio para estructurar las frases musicales, su criterio para frasear y su criterio o habilidad para ligar los sonidos. Entonces, por ejemplo, más metiéndome al clásico, pasa mucho con los cantantes cuando tienen un intervalo demasiado distanciado y lo que quieren es brincar en vez de ligar. O sea, tengo dos notas y ¿cómo le voy a hacer para que esto que existe entre ellas no se escuche? Y entonces podemos hacer un glissando, que es como un estiramiento cromático hasta llegar a la siguiente nota, o podemos hacer un legato, que es muy parecido al glissando, pero sin arrastrar el sonido. Entonces, no sé, déjame ver. En el Agifuls de la flauta mágica para las sopranos, todas las sopranos sin falla saltan este intervalo y no lo ligan. Para las clásicas que andan por aquí, que sé que son varias, podrán decirme sí, amén, es cierto, o no le he trabajado, pero puede ser que sí, o sí, tal vez. Entonces, por ejemplo, esa área para soprano que la canta en el rol de Pamina
tiene un intervalo de octava, o sea, 8 notas de diferencia entre una nota y otra, de sol a sol. Y es bien común que hagan este tipo de cosas. ¿Sí? Déjenme alejo un poquito el micrófono porque no me siento tan cómoda pegándoles aquí un gritote. Entonces, por ejemplo, el aria dice... Pero ¿qué pasa si yo ese salto de octava no lo ligo? Y entonces se oye el brincote a todo lo que da, o el intervalo a todo lo que da, cuando en realidad una de las cosas que más se preocupa un cantante profesional y sobre todo clásico es que los saltos no sean evidenciados. Es de las primeras cosas que se nos enseña en la carrera y es de las primeras cosas que se aprende a hacer con la voz. Entonces, este tipo de salto tan grande debe de parecer que es una tercera, una distancia pequeñita. Y esto lo logramos a veces a través del glissando o a través del legato. Y ya no evidencié ese saltote que existía en la pieza, porque aparte me estoy preocupando de no cortar la frase musical, de ligar correctamente los sonidos y de no pensar tanto en sí en los intervalos, sino en el movimiento de la frase. Y entonces es cuando les digo a los alumnos que si nosotros fraseamos correctamente una frase musical, puede imaginarse que somos como niños con una gis en la mano, dibujando en una pizarra sin cortar la línea que estamos dibujando y moverla como nosotros consideremos que se mueve la frase musical. Y esto parece tonto, pero si ustedes, por ejemplo, agarran una frase que les cueste trabajo y con el dedito intentan dibujar en el aire el movimiento musical de la frase, pueden mejorar bastante el cómo la desarrollan. Entonces, por ejemplo, con estas alumnas yo lo que hago es les digo dibuja, pero cuando hagas el intervalo largo, dibújalo hacia abajo y luego ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, esto las relaja bastante porque quito esta idea de la que tanto predico de no arriba, no abajo. No pienso que voy arriba o no pienso que voy abajo. Y ya no, que esto es lo primero que pasaría si yo pienso subo y bajo. Una persona que piensa en arriba y abajo haría más o menos esto de primera intención. Y se siente el peso abajo y se siente el jalón arriba. Cuando en realidad yo podría mantener todos mis sonidos en esta zona, sin llegar a ahorcarme, sin llegar a ahogarme, que es lo más común que sucede cuando se piensa hacia arriba y hacia abajo, provocando muchísimo estrés. En el momento en el que yo me preocupe más por el movimiento musical de la frase, por el legato de la frase, por la intención de la frase, por la intención de lo que digo, entonces sí, voy a empezar a darle una calidad superior a mi interpretación de una pieza, ya sea un aria clásica, ya sea una obra sacra, ya sea una canción popular o de un musical o lo que ustedes quieran. En pocas palabras, los criterios se aplican a todo tipo de música. ¿Sí? Bien, entonces, con esto doy por terminada la sesión de hoy. Daré 2 o 3 minutitos para aquellos que tengan más preguntas para poder responder y si no, hasta aquí pausaríamos la transmisión del día de hoy. Si tienen alguna otra temática que quisiera que desarrolle, por favor escríbanla en los comentarios y con mucho gusto me daré la tarea de leer sus opiniones o sus sugerencias para futuras transmisiones. Entonces, vamos viendo si llega algún otro comentario o duda o pregunta que les pueda ayudar a responder ahorita mismo para todos aquellos que se quedaron conmigo durante toda la transmisión. Si les está gustando las transmisiones que estoy haciendo cada semana, por favor denle ahí algún like, alguna reacción a las transmisiones para saber que no los he hartado lo suficiente como para parar los videos que hago cada semana.
Espero les sean de ayuda. A fin de cuentas esto es para ustedes. Entonces, vamos viendo. Bien, daré hasta las 8:41 y si no, nos despedimos, chicos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. No todos me saludaron, así que veo algunas caritas que no reconozco, pero pues espero luego me digan quiénes fueron los que me acompañaron el día de hoy y no sea la última vez que nos veamos en alguna transmisión en vivo, ya que me gusta que sean muy dinámicos. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron comentando, eso me gusta bastante. Y bueno, pues creo que no llegó ninguna duda. Entonces espero no cortar a nadie que vaya escribiendo y nos vemos la próxima semana con otra transmisión hablando de alguna otra temática que se me ocurra que pueda hacerles de ayuda, si es que ustedes no me lo escriben en los comentarios de cosas que quisiera que les ayude a resolver. Muchas gracias a todos por haberse quedado, cuídense mucho, nos vemos próximamente.